Libro de Hebreos, capítulo número 11. Sean bienvenidos todos. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Aquí tenemos peticiones por salud, dice por bendición económica, dice por Cartagena, dice por sanidad en presión y corazón de dolor de huesos, por restauración espiritual, por fortaleza espiritual y ayuda de lo alto. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en cada una de estas situaciones? Amén. Capítulo número 11 nos dice la palabra de la manera siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesaria que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, aquí hay algunas peticiones por diferentes problemas que nuestros hermanos te traen a ti, Señor. Cada uno de estas situaciones tú las conoces, te las ponemos en tus manos, que obres, que abras esa puerta, bendito Dios, que mis hermanos puedan salir victoriosos en cada una de esas situaciones que ahora están pasando, Señor. Aquellos que están pasando un quebranto de salud, lo ponemos en tus manos, Señor, que tú obres, que tú restaures, Señor, esa salud golpeada por esa enfermedad. Te lo ponemos en tus manos, ese cuerpo, Señor, ese cuerpo que no responde, Señor, a esas medicinas, lo ponemos en tus manos, que haya restauración esta mañana. También, Espíritu Santo, le pedimos por tu palabra que nos traigas tu consejo esta mañana y que estés con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Uno de los dones que el Señor otorga al creyente, a su iglesia, es el don de la fe. El don de la fe, hermanos, es algo maravilloso. Es algo que al desarrollarse nos llevará a diferentes niveles. Vemos en la Biblia como personajes que tuvieron este don, el don de la fe. Por ejemplo, el caso de José. Usted recordará el caso de José. Tuvo algunos sueños. Esos sueños, sin duda, no fueron posibles hasta algunos 10 años después, otros 15 años después, y así sucesivamente, cada uno de esos sueños. Pero sin duda, José en ningún momento pensó que aquello había sido una casualidad. Sin duda,
esos sueños y esas situaciones que aparecieron en ese momento dado, él sabía que cada una de esas cosas se iban a cumplir. Cada una de esas cosas iban a hacerse realidad. Lo vemos que él se recuerda, dice, cuando ya sus hermanos llegaron a comprar pan y trigo, dice que lloró porque recordó aquellos sueños. Ahora, sin duda, todo ese lapso de tiempo y de espacio no se hubieran podido concretar si José no hubiera tenido una fe. Esa fe que Dios deposita en los creyentes, ese don que Dios le otorga a los creyentes, a los hijos de Dios. Pero resulta que este don y esta característica que tiene la iglesia y los hijos de Dios, resulta que muchas veces esto es anulado por nuestros propios sentimientos. Muchas veces este don es atrofiado por nuestras propias actitudes. Como muchas veces, a veces tenemos grandes características, como el caso de un músculo para desarrollarse y poder crecer, pero nuestras actitudes hacen que este don de Dios en nuestra vida, en algunos casos, desaparezca. En otros casos, no solamente desaparece, en otros no crece. Y la situación es que si este don no crece en nuestra vida, nosotros como creyentes, como iglesia, no vamos a poder superar los obstáculos y los retos que la vida trae consigo misma. Por eso ha sido depositada y ha sido depositado en los creyentes, en la iglesia, porque es como una herramienta, es como una arma que el creyente debe de tener para poder superar los obstáculos que aparecerán en la vida del creyente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces resulta, y decía, de que en algunos casos, por nuestras actitudes, este don que es depositado en los creyentes desaparece. Y es ahí en donde hemos escuchado en muchas ocasiones de personas que son creyentes, que tienen 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, y así sucesivamente, de personas que dicen ser creyentes, pero con una fe nula en sus vidas, con una fe que no aflora, con ese don que no se ha desarrollado a lo largo de su cristianismo. Es ahí en donde vemos personas derrotadas, golpeadas, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que somos iglesia, a pesar de que somos hijos. Y es porque nos hemos dado la tarea, muchos nos hemos dado la tarea de eliminar por completo este don que ha sido depositado en nuestras vidas. Y lo eliminamos con nuestras actitudes. ¿Y cómo se elimina este don? ¿Cómo lo hemos eliminado a lo largo de la trayectoria de nuestra vida evangélica? Lo hemos eliminado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos negativamente. Usted ve cómo la iglesia, cómo los hijos de Dios hablamos negativamente. Cuando nosotros continuamente, muy pocas veces usted encontrará a un creyente con palabras positivas. Siempre las palabras son palabras negativas, palabras de que no se puede, palabras que está difícil, palabras que es imposible, palabras que esta enfermedad me va a matar, palabras que este problema va a golpearme y me va a traer fracaso. Y esas son como la normalidad del creyente. ¿Pero por qué? Porque el creyente con esas actitudes está desapareciendo ese don, está aboliendo ese don, está haciendo que ese don muera en él cuando ha sido depositado en su vida. El don de la fe, hermanos, no es para todos. O sea, no es que todos los seres humanos tienen el don de la fe, es exclusivo,
es exclusivo para la iglesia, es exclusivo para los hijos de Dios. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Ahora, la fe muchas veces pensamos que es una fe colectiva, porque el pastor tiene fe, pensamos que esa fe me va a servir a mí. Y entonces muchas veces pensamos que esa fe, la fe de nuestras autoridades espirituales, la fe del pastor, la fe de mi tía, la fe de mi mamá, la fe de mi papá, la fe de no sé quién, pensamos que esa fe es la que me va a servir a mí. Pero la fe tiene una característica, y la característica que la fe es personal. Diga conmigo, personal. Es personal, no es colectiva. O sea, la fe de su papá es la fe de su papá, la fe de su mamá es la fe de su mamá, la fe de su hermano es la fe de su hermano, la fe de su pastor es la fe de su pastor, pero la fe suya es la fe suya. Entonces es personal, no es colectiva. Y es ahí en donde confundimos. Entonces queremos usar la fe del otro para resolver nuestros problemas. Queremos usar la fe del pastor para resolver mis problemas. Queremos usar la fe de fulano, del hermano tal, porque tiene tantos años en el evangelio, para resolver mis problemas. Cuando eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que debemos de usar la fe del pastor, la fe del coordinador, la fe de mi tío que tiene muchos años en el evangelio. La Biblia dice que esa fe que yo tengo, esa cualidad que ha sido insertada por un poder sobrenatural de parte que viene el origen es de Dios sobre nuestra vida, debe de ser usada por el mismo creyente. Debe de ser usada, en otras palabras, personalmente. No puedo usar la de otro. Como decimos en buen salvadoreño, no puedo tomar agua por otro. Nadie puede tomar agua por otro. Yo debo de desarrollar ese elemento, ese don de la fe en mi vida, porque ha sido depositada en el creyente. Debo de desarrollarlo. No debo de seguir usando la de otro ni la de otra. Muchas veces puede servir, la fe de otros puede servir. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de personajes que les sirvió la fe de otros, pero siempre eso es como engorroso. Eso es como burocracia, es como una tramitología, el querer usar la fe de otro. Imagínense que si el otro no quiere orar por mí, imagínense que si el otro no tiene tiempo, imagínense que si el otro realmente no le interesa mi problema. O sea, es como buscar un intermediario, cuando el creyente debe saber que él tiene una fe que ha sido depositada, un poder sobrenatural sobre su vida, y ese poder sobrenatural debe de desarrollarlo a medida van apareciendo las dificultades y las complejidades en la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, primera característica es personal. La segunda característica de la fe es que fortalece al hombre que la posee. El hombre que posee la fe desarrollada es fortalecido, es fuerte. Y hablábamos del caso de José. José tenía el don de la fe, pero no solamente tenía el don de la fe, sino que lo había desarrollado, y a medida los problemas aparecieron en su vida, lo desarrolló más. Y ahora no solamente lo había desarrollado, sino que era un hombre fortalecido. Era un hombre que no lloraba en la cárcel. Era un hombre que había pasado diferentes circunstancias y diferentes problemas, como lo que usted ya sabe que le pasaron a José. Pero usted ve que a pesar de que le pasaron tantos problemas a José, no lo vemos llorando. Lo vemos a un hombre fortalecido, porque la característica de la fe es que el hombre que posee la fe es un hombre fortalecido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es un hombre débil. Y por eso es que Dios quiere que el creyente desarrolle su fe, que el creyente no se quede ahí con el don, que lo desarrolle. ¿Por qué? Porque se necesita estar fortalecido. En los problemas en la vida, en las circunstancias de la vida, ahí probablemente no va a estar el pastor, probablemente no va a estar tu amigo, no va a estar tu mamá, tu papá,
que te trajeron al evangelio. Muchas veces vas a estar solo y vas a necesitar de esa fe. Pero esa fe no solamente debe de estar ahí, sino que esa fe debemos de saber que el que la posee es un poder sobrenatural sobre nuestra vida. Que ese poder sobrenatural sobre nuestra vida nos traerá éxitos, nos abrirá puertas, nos bendecirá, nos hará la vida más, la vida que por sí ya es difícil, nos hará la vida más dócil, nos hará la vida con un suavizante. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y una tercera característica de la fe es que el que posee la fe, le vienen a él, lo capacita en pensamientos. Lo capacita en pensamientos. El hombre que tiene fe, empiezan a originarse en su vida pensamientos positivos, pensamientos que se puede. El que tiene la fe, su actuar es distinto al que no tiene fe. Empieza a actuar de diferente forma. Usted ve el caso de Noé en la Biblia. Un hombre que Dios le había dado una orden. La orden de construir una arca. Pero ¿acaso Noé había visto a Dios? ¿Acaso Noé alguna vez había visto llover sobre la tierra? No, ninguna vez. Pero Noé era un hombre que tenía fe, que tenía el don de la fe. Y ese don de la fe lo hacía actuar, lo hacía pensar diferente. Y entonces cuando los hombres naturales de ese entonces, la sociedad de ese momento le decía: mira José, no, mira Noé, no seas torpe, aquí en la tierra nunca ha llovido ni va a llover, no seas torpe, deja de andar perdiendo tu tiempo haciendo esa barca. Pero como Noé tenía fe, y la fe te trae poder sobre la vida, y no solamente te trae poder sobre la vida, sino que la fe te hace pensar distinto a los demás, a los seres normales. Entonces, como esa fe venía y venían los pensamientos: pero es que Dios dice que va a llover. Entonces, como Dios dice que va a llover, yo creo que eso va a suceder. Y no solamente va a suceder, hijos, sigan pegando tablas, aunque esta gente murmure, aunque esta gente critique, aunque esta gente diga que estamos locos, que estamos desfasados. Dios dice que va a llover y va a llover. Entonces empezamos a pensar de diferente forma y empezamos a actuar de diferente forma. Vea, dos elementos: pensar de diferente forma y actuar de diferente forma. Entonces actuamos diferentes, pensamos diferente. Y un tercer elemento: sentimos diferente. Entonces, todos estos elementos caracterizan a la persona que tiene fe. El que tiene fe piensa diferente. El que tiene fe actúa diferente. El que tiene fe siente diferente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora hagámonos una pregunta. Nosotros decimos que somos hombres de fe, somos iglesia de fe. ¿Pensamos diferentes? Cuando se nos dice: hermano, va a sacar un bus por reunión. ¡Ja! Estos señores están locos, hermano. Estos señores, ¿por qué no saben? Estamos actuando normales, sin fe. Estamos actuando como personas humanas. Como personas humanas. Personas que no ha sido depositada sobre nosotros la fe. Pero cuando vienen esos retos a la vida, cuando viene ese reto de sacar un bus por reunión, cuando viene ese reto ese reto puede ser, no puede ser ese reto, puede ser una situación en tu vida. Por ejemplo, puede ser una enfermedad en tu vida que ha aparecido por diferentes circunstancias y viene esa situación a la vida. Pero como tú tienes fe
Y entonces, como tiene fe, entonces piensa distinto. Es cierto, ha venido la enfermedad a tu vida, pero como la fe te hace pensar distinto, la fe te hace pensar de que Dios es poderoso para sanarte. Entonces, lo que los hombres te dicen que te vas a morir, tú no lo crees, porque la fe te hace pensar de diferente forma. Vea, la fe nos hace pensar de diferente forma. Entonces, viene el creyente y está pasando un problema económico. Y entonces el creyente sin fe ve Estados Unidos. Y dice, allá en Estados Unidos voy a resolver el problema. Y deja a la mujer, deja a los hijos y le dice, mira, yo me voy para Estados Unidos porque voy a resolver el problema. Ajá, pero ese es un creyente sin fe. Ese es un creyente que no usa la fe. Es un creyente y manda un papelito y dice, hermano, ore por mi problema económico. Y los pastores y los hermanos van a orar por tu problema económico. Pero el problema es que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que la fe no es colectiva. La fe la necesitas tú en tu vida. ¿Para qué? Y debe desarrollarse. Porque cuando te quedes sin empleo, vas a necesitar pensar diferente. Cuando estés en quiebra, vas a necesitar pensar diferente, no como todo mundo piensa, que la vida está difícil, que este país está en quiebra y que todo está mal. Pero cuando todo el mundo piensa de esa forma, tú vas a pensar distinto. En este país Dios me va a bendecir, en este país voy a tener empleo, en este país voy a comprar mi casa, en este país voy a tener lo necesario, porque la fe te hace pensar de diferente forma y no te hace pensar como todo mundo piensa. Te hace pensar y te hace ver cosas que ni tú mismo te las imaginabas, y te hace ver con trabajo, y te hace ver con una familia estable, y te hace ver en prosperidad en tu vida, y te hace ver tú levantándote con tus hijos, porque es la fe la que produce todos estos elementos en tu vida. Pero ¿qué sucede? El creyente estamos faltos y pobres de fe, a tal grado que estamos tan pobres de fe que muchos hemos venido a la iglesia pensando que le venimos a hacer un favor al pastor. Muchos hemos venido a la iglesia pensando que le hacemos un favor al coordinador con venir a la iglesia. No, si Dios es Dios, si Dios ya, o sea, Dios no necesita de estos gusanos. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que tú lo alabes. Dios no necesita que tú hagas nada. O sea, realmente Él ya es Dios. Somos nosotros los que necesitamos la fe, la fe, la fe, la fe. ¿Para qué? Porque somos nosotros los que vamos a tener problemas. Somos nosotros los que vamos a tener problemas con los hijos. No es Dios. Y es ahí en donde mucha gente confunde y dice, no, yo ya le hice el favor al pastor, ya fui el domingo, ya fui el día de semana. Pero es que no le haces ni un favor al pastor, ni un favor a Dios. El favor te lo haces tú. El favor te lo haces tú. Te lo voy a explicar así, de esta forma, para que lo entiendas. Por ejemplo, tu hogar está estable hoy, pero de repente te quedas sin empleo y los recibos te empiezan a montar. Colegios, esto, lo otro, aquí, allá, allá, allá. Entonces empiezas a ver las cosas negras. Y empiezas a ver la cosa negra. Y empiezas a ver que te empiezan a llamar. Empiezas a ver que empiezas a perder tus cosas. Empiezas a ver que te quieren embargar. Entonces, ¿tú qué haces? Y dices, no hay yo qué hacer, me voy para Estados Unidos. Pero es ahí en donde vas a necesitar fe. Es ahí en donde vas a necesitar que tu fe se haya desarrollado. Y entonces vas a empezar a pensar diferente. Entonces ese problema ahora, cuando te quitan el empleo, cuando te pasa esa situación, entonces tú vas a decir, es cierto, Jehová dio, Jehová quitó, y si Jehová me dio este trabajo, Él me va a proveer otro, porque Él sabe que yo tengo necesidad. Él no ha dejado a ningún justo desamparado y no me va a dejar a mí. Entonces ahí ¿quién necesita a quién? ¿Es Dios el que nos necesita o somos nosotros? Somos nosotros. Eres tú el que necesita.
Ahora te lo voy a explicar por qué. Porque se dice, y la Biblia dice, no es que se dice, sino que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá, pero entonces hazte una pregunta. Ajá, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿cómo tengo fe? Entonces, ¿cómo se produce la fe? Dice la Biblia que la fe se produce por el oír de la palabra. Entonces, si tú no quieres venirte a sentar a una iglesia, si tú no quieres venir a escuchar la palabra de Dios, entonces no vas a tener fe para el momento de la prueba. No sé si me doy a entender. Entonces, se necesita venirse a sentar, no escuchar una palabra de hombre, sino es que escuchar la palabra de Dios, que es lo que hemos venido a hacer esta mañana aquí. No hemos venido a hablar de políticas, que te vamos a dar un vaso de leche, que esto y lo otro. Hemos venido a hablarte que Dios es poderoso para sacarte adelante. Y por eso no estoy de acuerdo con aquellas iglesias que dicen a repartir víveres y láminas para que la gente venga. Eso ya suena como a política. Ya eso suena como a político. Venga y vamos a repartir pollo campero para darles a todos. No. Es que no hay que repartir pollo campero. Hay que predicar la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, el pueblo va a ser bendecido. El pueblo va a tener fe. El pueblo va a crecer. Usted quiere ser, se lo voy a poner así, ¿quiere ser pasmado a sus hijos? Levanten la mano. No la levante. Usted quiere ser, atrofiarle pues el cerebro a los hijos. Deles todo, deles carro, deles casa, y después lo van a matar por la casa a usted. Porque ellos no saben pensar. A ellos todo les han dado. A ellos no les ha costado nada. Entonces, como no les ha costado nada, ni saben la realidad, ni saben lo que cuesta ganarse los frijoles, entonces lo van a desperdiciar. Entonces, el cerebro de los hijos se vuelve tonto. Y es un hijo tonto que no sabe cómo ganarse la vida, ve todas las cosas diferentes. Entonces, así es. Esas iglesias que reparten pollo campero, que reparten láminas, están haciendo a la gente tonta. Es un cristiano tonto, es un cristiano que depende del hombre, que depende de la lámina, que depende de la leche. Pero cuando venimos aquí a decirle, mire, no dependa de las láminas, ni del pollo campero, ni de esto, ni de esto otro, dependa del dador de la vida. Ese sí lo va a sacar adelante. Entonces, cuando se le predica la verdad a la iglesia, entonces la iglesia se vuelve certera, se vuelve eficaz. Entonces la gente no anda llorando porque ahora no me dieron, porque ahora no me saludaron, porque ahora me pellizcaron. No, la gente crece en fe. Y es lo que se ha hecho durante aquí ya muchas décadas. Es lo que se ha hecho acá, no depender de nadie. Usted debe depender de Dios. Se queda sin empleo, no anda llorándole a nadie. Véngase a una vigilia y chíele a Dios y llórele a Dios y llórele y llórele y llórele, y Dios le va a contestar. Eso es horrible, depender de los hombres. Eso es horrible, depender del brazo del hombre. Uno va a pedir audiencia y si está de malas pulgas te atienden. Y si esto y si lo otro. Me comenta una colega y me dice que fue a una entrevista de trabajo y le dijeron, sí, te vamos a dar el trabajo, le dijeron, pero nos vas a tener que dar el 20% de tu salario para el partido, le dijeron. Así es depender de los hombres. Así es. Y el día que no lo des, te vamos a quitar. Y ahí está dándolo. Ahí está dándolo. Pero eso es depender de los hombres. Eso es depender del brazo del hombre. Suben y bajan. Pero hay uno que ha subido y nunca ha bajado. Está a la diestra del Padre y es Rey de reyes, Señor de señores. Y nunca ha sido vencido en batalla. Y ese es Dios. Eso es serio. Andarle tocando
la puerta al tío. Mire, tío, fíjese que tengo este problema. Sí, tu tío te va a ayudar una vez, te va a ayudar otra vez, y la tercera te va a decir: mira, ya no te va a contestar el teléfono, ya estoy harto de vos, apartate de aquí. Así es. Pero cuando tú tienes fe, la fe nos hace pensar diferente, la fe nos hace actuar diferente, la fe nos hace ver cosas diferentes. Entonces, ¿te duele? Ajá. Y te dice el médico: mire, lo vamos a operar. Ajá. Usted dice que me va a operar. Sí. Sí, está malo de los riñones, está malo de los ojos, está malo de esto, está malo de esto otro. Sí, pero yo tengo fe. Y como la fe me hace pensar diferente, y la fe que yo tengo es una fe que se origina no en los hombres, sino que en Dios. Y esta fe que se origina en Dios dice que Dios es poderoso para sanarme. Y como Dios es poderoso para sanarme, yo me declaro sano en el nombre del Señor. Y esa fe empieza a actuar en nuestros cuerpos golpeados por una enfermedad. Y es ahí donde mucha gente ha sido sana de SIDA, de cáncer, de insuficiencia renal, porque Dios es poderoso. Por eso nos dejó ese don, por eso nos dejó esa herramienta, para que su iglesia crezca. ¿Cuánta fe nos hace falta, hermanos? Estamos necesitados de fe. Usted no necesita pisto, lo que necesita es fe. Entiéndalo. Usted no necesita Estados Unidos, lo que necesitamos es fe. Dice la Biblia que si tan solo creyéramos, fuéramos capaces de mover una montaña. Pero no vamos a mover montaña. Si tan solo nosotros creyéramos, ese cáncer desaparece. Si tan solo nosotros creyéramos que Dios es poderoso para sacarnos de la bancarrota, las cosas fueran hechas. Pero nosotros no creemos. Somos incrédulos hasta decir ya no. Queremos tocar, queremos ver. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Y quién ha ido al infierno? Dice la gente, los creyentes. ¿Y quién ha pasado al otro lado? ¿Y quién no sé qué? Es que nadie ha pasado al otro lado, ni nadie ha visto a Dios. Esto es por fe, por fe. Yo creo que existe un Dios. Yo creo que hay un más allá. Yo creo que hay una eternidad. Yo creo que hay una condenación eterna. Y así es cuando pasemos de esta vida. Esa es una realidad. Le decían a Noé: Noé, no seas tonto. En vez de estar en el culto, andate a la playa, hermano. Andate a la playa, anda, mira. Anda con tu familia. Saca a la familia. Saca esto otro. Llévate a los hijos a pasear. El domingo es para pasear. Pero la fe nos hace pensar diferente. La fe, dice uno, a pasear puedo ir todos los días. A pasear puedo ir, vaya un día, pídele. Así como pide permiso para otras cosas, vaya donde su jefe y dígale: mire, jefe, mañana voy a faltar, voy a ir a pasear con mi familia. Punto, vaya mañana. Pero lo de Dios es intocable. Lo de Dios no es negociable. Y cuando nosotros tenemos esa certeza y esta convicción de que nuestra fe es real, que Dios realmente existe, aunque nosotros nunca lo hayamos visto, entonces nuestro entorno, nuestra visión va a cambiar. Termino esta tarde. ¿Cuántos han tenido algún hongo en el pie? Levanten la mano. ¿Alguna vez usted ha tenido algún hongo en el pie? Ya le vamos a pedir que se quiten los, a ver si es verdad. Ya ven, ya vamos a ver que esas uñitas amarillas, ¿no? Ese es hongo. Aquí se hace que no. Va. Hablando con un doctor y me dice, tenía un hongo en el pie y fui donde el doctor y me dice, mira, me dice, empieza con un libro, un gran rimero de libro, y me dice, mira, me dijo, este hongo que tenés en el pie
Primero me dijo, te voy a decir algo, me dijo, hay 7,000 tipos de hongos, me dijo. Imagínate, 7,000. ¿Alguna vez usted ha visto alguno? Nunca. Pero hay 7,000 tipos de hongos. Vaya, entonces, para este me dijo, buscó el libro, este es el que tenemos. Para este el tratamiento es esto y esto. Pero yo no me lo veo, pues. Pero le pica, ¿verdad? Porque ahí está. Es real. Hay cosas, mire, se dice, le voy a decir esto, se dice que hay más cosas intangibles que cosas tangibles. ¿Qué significa eso? Cosas que se pueden tocar, como la mesa, la silla, son pocas y son contadas. Pero existen más cosas que usted no las ve. Por ejemplo, el viento. Usted puede ver el viento, pero pasa por nuestros pulmones, el aire. Hay millones y millones de cosas que nosotros no las podemos ver, pero existen. Pero eso solamente se puede ver con la fe. La fe le cambia el pensamiento. La fe lo hace actuar diferente. La fe lo hace sentir diferente. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nuestra fe, que tu fe, porque es personal, dijimos que es personal, que tu fe crezca. ¿Y cómo va a crecer tu fe? Tu fe dice que la Biblia crece a través del oír de la palabra. ¿Verdad? Entonces, a medida que nosotros escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe empieza a crecer, 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 empieza a crecer. Y cuando nuestra fe está robusta y vienen esos problemas a la vida, podemos enfrentarlos. Vas a poderlos enfrentar porque tu fe va a estar sólida. Tu fe ha crecido. Ya no es una fe inicial, sino que es una fe avanzada. Y es ahí en donde usted ve grandes milagros, hermanos. Porque si usted ve, en muchas ocasiones el Señor dijo, tu fe te ha sanado. Fue la fe de esa persona. Fue la fe de esa persona. Esa fe es la que hace el milagro. Esa fe es la que produce eso sobrenatural en la vida. Pero si usted, ahora, la fe, hay un problema, que la fe se exterioriza a través de las palabras. Entonces, por eso es que no podemos hablar negativamente. Por eso, si usted anda diciendo que la casa se le va a caer, la casa se le va a caer. Por eso, si usted anda diciendo que se va a morir, se va a morir. Entonces, por eso es mejor ser mudo, callarse. Diga conmigo, es mejor ser mudo. Es mejor ser mudo. Mire, a veces decimos unas locuras. Esta mujer me va a dejar. Te va a dejar, papá. Dalo por hecho que te va a dejar. Vos mismo la estás tirando al hoyo. Ay, aquí esta pobreza, así pobre voy a morir. Dalo por hecho que pobrecito vas a morir sin caja. Así sin caja te van a enterrar. Peladito. Porque andás produciendo desgracia, fracaso. Pero cuando tú tienes fe y sabes que tienes fe, ya la tienes. Levanten la mano los hijos de Dios. Ya tenemos el don de fe. Entonces empiezas a decir, yo no voy a morir pobre, yo voy a salir adelante. Dios me va a bendecir. Dios va a hacer algo milagroso con este negocio. Dios va a ser de bendición en mi vida. ¿Sabe usted por qué Dios nos ha dado esta manzana y media acá? Porque acá Misión Evangélica El Remanente va a ser un templo para 12,000 personas. ¿Cuántas alaban el nombre del Señor? Vamos a hacer un auditorio para 12,000 personas. Ahí vamos a hacer un parqueo subterráneo, 4 para abajo, 8 para arriba. Arriba vamos a hacer parqueo de helicópteros. Van a haber hermanos que van a venir en helicóptero a congregarse en la iglesia. Y arriba le vamos a poner Jesucristo, Rey de Reyes, en letras de oro. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todo eso lo vamos a hacer para engrandecer el nombre del Señor y no de una organización. Y Dios va a seguir manifestándose en esta iglesia y van a ser miles de almas. Le digo algo más.
Todos esos barrancos que usted ve no van a alcanzar para los borbollones y miles de almas que van a venir de Europa a visitarnos, van a venir de Latinoamérica a visitarnos, van a venir de todas partes del mundo a visitarnos, porque esta iglesia va a ser bendecida, por esta iglesia está siendo bendecida por Dios. Hay un avivamiento tremendo. ¿Cuántos lo creen? Así es. Aquel grupito de 10 personas, aquel grupito de 10 personas que se inició hace 22 años, 23, perdón. Y ahora ya no es el grupito de 10 personas. Ya son miles de almas que han sido salvas a través de este ministerio. Han sido miles de almas que han sido reconciliadas a través de este ministerio. Aquel grupito de 10 personas que daban 6 meses para extinguirse, ya no es el grupito de 10 personas de 6 meses para extinguirse, y ahora es una misión. Pero todo eso es por fe, porque se le ha creído a Dios, se le ha creído a Dios que Dios va a obrar, no para engrandecer el título de un hombre, sino para engrandecer a Dios, para hacer la diferencia en este país. Ya la gente está cansada de tanto charlatán, de tanto hombre que vive de la iglesia, para hacer la diferencia, para que este ministerio la gente diga: no, yo quiero ser evangélico. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero debemos de creerlo, pronunciarlo. Así que usted que está pasando este problema de salud, diga: yo me levanto, camino, y empiece a caminar, y se cae, y se va a caer, y se va a caer la primera vez, y va a caer con la jeta, pero y usted se vuelve a levantar. Es que necesito crecer en fe, dice usted, y se vuelve a levantar, y ¡pum!, se volverá a caer, pero en una de esas se va a quedar parado, porque Dios es poderoso para levantarlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted creía que ser evangélico es: ay, los hermanitos pobrecitos, ay, sí, esos hermanitos así, son esos hermanitos sin fe. Pero usted se recuerda de aquel hombre, le dijo, llegó aquel brujo y le dijo: en el nombre de Jesús, queda ciego, hijo del diablo. Y quedó ciego, mano. O sea, con un evangélico lleno de fe no se anda jugando. Por eso tenga cuidado de andar hablando del pastor, porque en una de esas lo agarra de mala pulga y le va a caer una buena condenación. No hable de los hombres de Dios, hágala de mudo. Mejor declare que usted va a levantarse. Mejor levántese de esa silla y diga: yo creo que Dios me va a sanar, que Dios me va a sacar de este problema, que Dios va a resolver este problema con los hijos. ¿Se recuerda de Pablo? En nombre del Señor, queda ciego, le dijo, y le salieron escamas. Hay un poder sobrenatural sobre los verdaderos creyentes, hermano, sobre los hijos de Dios. Necesitamos crecer en fe para pensar diferente, para actuar diferente, para sentir diferente, para crecer y estar fortalecido en el momento de la prueba. La prueba va a llegar. Aunque nosotros no la andemos buscando, va a llegar. Aunque usted no se ande cuidando, va a llegar. De repente hay problemas con la mujer, de repente hay problemas con los hijos, de repente hay problemas en la economía, de repente hay problemas en el país, de repente hay problemas graves en la familia. Y uno dice: ¿y qué pasó? Va a llegar. Pero es ahí en donde la fe va a actuar sobre lo natural. Y es ahí donde mucha gente no haya qué hacer. Y corren al tío, y corren a la tía, y corren al pastor. No, ya usted escuchó una palabra aquí, que la fe es personal. Y usted debe desarrollarla y crecer. Y dice que si usted crece en la fe, dicen que hay varios niveles de fe, dicen que hay 7 niveles de fe. Quiera Dios que nosotros crezcamos. Y si nosotros crecemos en la fe, entonces
dice la Biblia, que vamos a poder decirle a una montaña, muévete aquí para acá. A tu problema vas a poder enfrentarlo en fe. El problema es que no escuchamos la palabra de Dios, y así no se puede crecer en fe. Sin venir a la iglesia no se puede crecer en fe. Se necesita escuchar la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta es la mejor herramienta, hermanos, que el Señor nos puede dar para enfrentar las dificultades que usted como creyente, usted jovencita, que ya anda con ese peludo saliendo. Es que ya me quedé, hermanito, ya me quedé, hermano, yo me voy a casar con este señor. Y ahí usted ve unas bichitas con unos señores ya de 60, de 80. ¿Y qué pasó? Es que por si la fe falla. No, usted debe de creerle al Señor que su hombre y su mujer va a llegar, no sé en qué momento, pero va a llegar en el nombre del Señor. No se contamine. Va a llegar. Mire Sara, a los 90, para Dios no hay nada imposible. Usted debe de creer que Dios es poderoso, pero no se ande levantando la falda, no ande provocando a nadie. Dios le va a llegar, ahí va a llegar el hombre suyo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta tarde. La fe es la certeza de lo que no se ve. Estamos necesitados de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por ella que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que fue constituido el universo, por la palabra de Dios. Nosotros no estuvimos ahí. Es por la fe que sabemos que las cosas fueron hechas por Dios. Y eso es lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios y como su iglesia es lo que necesitamos. Usted y yo lo que necesitamos es fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Con nuestras actitudes, muchos hemos perdido la fe. Con nuestras actitudes, como decía al principio, hemos hecho que ese don maravilloso que Dios depositó en nuestra vida se haya ido. Y muchos ya no tenemos fe, ya no creemos en Dios. Y por eso es que Dios nos trae estas reflexiones para que volvamos a encender esa llama apagada, para que volvamos a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.